Y claro que sí, doctor. Muy buenos días a todos. Yo soy Cristóbal Vargas, médico residente de cuarto año, y voy a empezar a compartir mi pantalla para poder compartirles el resumen de la sesión del día de hoy, cuyo nombre del artículo es Rational, Emotional or Both, Subcomponents of Psychopathy Predict Opposing Moral Decisions. Y bueno, con respecto a la introducción, la psicopatía es un trastorno de personalidad que se caracteriza por la presencia de emociones prosociales limitadas y en algunos casos comportamiento antisocial. En su estudio se han abordado relaciones con el juicio moral, abordado comúnmente con dilemas morales sacrificiales. La elección de sacrificar una vida para salvar muchos se conoce como juicio utilitario. Contrariamente, evitar sacrificar a una persona para salvar a muchos demarca una decisión deontológica. Las decisiones deontológicas implican respuestas intuitivas y emocionales. Las decisiones utilitarias se consideran más racionales y no emocionales. Esto bajo el modelo de doble procesamiento de razonamiento moral. Esto parece ser difícil de distinguir en individuos psicopáticos, siendo documentadas mayores decisiones utilitarias. Sin embargo, en algunas investigaciones estos datos son contradictorios. La hipótesis del presente estudio fue que a mayores rasgos psicopáticos se asociarían elecciones de comportamiento más utilitarios en los dilemas morales sacrificiales. Método. Se realizó un análisis de trayectoria utilizando un modelo de 4 dimensiones para psicopatía fundamentado empíricamente para ayudar a medir el procesamiento espontáneo versus el deliberado. Se incluyeron a 60 participantes de diferentes instituciones penitenciarias y psiquiátricas forenses de Alemania. Únicamente incluyeron hombres. Se excluyeron a los participantes que tuvieran diagnóstico de esquizofrenia o trastorno bipolar. A los participantes se les pagó 5 euros por cita de evaluación. Se usó la herramienta PCLR y se usaron un total de 22 dilemas de sacrificio. Los participantes calificaron estos dilemas en una escala de conflicto. Para la evaluación de la inteligencia fluida se utilizó la prueba de matrices cortas libres del lenguaje WMT2 y se instruyó a los participantes a leer los dilemas y luego responder las preguntas. Después de una lectura de prueba, los dilemas morales se dividieron en 3 condiciones de tarea. Las correlaciones bivariadas se calcularon en IBM SPSS, la versión 23, y se realizaron análisis de trayectoria con M+. La edad se utilizó junto con el coeficiente intelectual como covariable. El ajuste exacto del modelo se evaluó con la prueba chi cuadrada, el índice de ajuste comparativo CFI y el índice de Tucker-Lewis TLI para medir el ajuste incremental del modelo. El ajuste absoluto se evaluó con raíz del cuadrado medio del residuo estandarizado y el error de aproximación cuadrático medio de raíz. Resultados. Se identificó a la dimensión interpersonal como predictor de la toma de decisiones utilitarias en el procesamiento emocional espontáneo, pero no del juicio moral. La dimensión afectiva resultó predictiva para el juicio moral y la toma de decisiones menos utilitarias, tanto en el procesamiento deliberado como espontáneo, mientras que la dimensión antisocial predijo el juicio moral utilitario en el procesamiento espontáneo. La dimensión del estilo de vida no resultó significativa para el juicio moral o toma de decisiones. Sin embargo, predijo una mayor aceptación de juicios no utilitarios y mayor excitación por utilitario. En cuanto a la diferencia de puntuaciones en el juicio moral, contrastando ambas condiciones de procesamiento emocional, solo la dimensión antisocial predijo un juicio moral menos utilitario en el procesamiento deliberado en comparación con el espontáneo. Respecto a la toma de decisiones, la dimensión del estilo de vida se asoció con una experiencia desagradable, pero excitante en el procesamiento espontáneo. Por último, al examinar la psicopatía en términos de un constructo unitario, utilizando la puntuación total de la SLR, no surgieron asociaciones significativas con la toma de decisiones morales para la presente muestra. Sin embargo, con el modelo de trayectoria, se encontraron asociaciones diferenciadas entre las decisiones morales y las 4 dimensiones de la escala de psicopatía, lo que resalta la importancia de reconocer la naturaleza multifactorial del trastorno de psicopatía. Limitaciones. Los dilemas morales no fueron aleatorizados, por lo que se complica la comparabilidad exacta entre dilemas. La implementación del procesamiento espontáneo versus deliberado de las emociones en escenarios imaginarios y teóricos de dilemas morales sacrificiales sigue siendo delicada por la naturaleza misma de estas tareas. Conclusiones. Los estudios sobre la psicopatía y la moralidad utilizando dilemas sacrificiales han dado lugar a hallazgos heterogéneos. Las 4 facetas de la psicopatía del PCLR revelaron asociaciones contrastantes con las decisiones morales.
La heterogeneidad de otros estudios está relacionado con la estructura multifacética del constructo de la psicopatía. Si la psicopatía puede entenderse como un síndrome cohesivo constituido por subdimensiones, estas subdimensiones de los síntomas son predictivas de diferentes correlatos. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy acerca del término del tema de psicopatía. Y los subcomponentes predicen decisiones morales opuestas. Ese es el tema del artículo. Presento yo, Cristóbal Vargas Barroso. Agradezco mucho el apoyo de mi asesor, el doctor Nicolás Iván Martínez, que me apoyó demasiado en poder hacer posible esta presentación y acerca del tema. Bien, bueno, vamos a empezar primero con el índice. Vamos a hablar acerca de una introducción, primero conceptualización del tema, una breve reseña histórica, vamos a hablar de psicopatía y desarrollo, epidemiología del mismo, mecanismos asociados, diagnóstico, tratamiento, prevención, pronóstico de vida y para enlazarlo con el artículo principal, al final hablaremos de la respuesta emocional. Acerca del artículo principal, vamos a hablar acerca de la introducción, decisiones utilitarias versus deontológicas, juzgar versus actuar, procesamiento de información espontáneo versus deliberado. Vamos a hablar del método, de los resultados, discusión y al final las conclusiones. Muy bien. Bueno, la historia de la psicopatía dentro de la psiquiatría es bastante larga y controvertida. Esto pues derivado de diferentes variables. Sin embargo, pues la representación que ha tenido este tema en los medios de comunicación pues han contribuido a una visión pues erróneamente conceptualizada acerca del origen, de cómo se trata, de cómo se evalúa y de cómo se define este trastorno entre las diferentes partes de la comunidad científica, de la comunidad clínica y también del público en general. Según las palabras de Kickley, que es un gran investigador acerca de este tema en el último siglo, bueno, la psicopatía es un término tan vago como la esquizofrenia, aunque este último es utilizado rápidamente ante la presencia de síntomas psicóticos para el diagnóstico y posterior tratamiento de las personas que lo padecen. Dicho de otro modo, una persona con diagnóstico de esquizofrenia es reconocida y tratada como un enfermo mental, mientras que un psicópata es tratado inicialmente como un criminal y, solo en algunas ocasiones, pasa a considerarse a posteriori como un enfermo mental. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué es la psicopatía? En palabras muy llanas, la psicopatía es un trastorno de la personalidad que se manifiesta como un síndrome, caracterizado por una constelación de rasgos afectivos, interpersonales, de estilo de vida y antisociales. La psicopatía coexiste con los trastornos de personalidad del grupo B del DSM, particularmente con el trastorno antisocial de personalidad, trastorno narcisista de la personalidad y trastorno límite de la personalidad. Otras afecciones comúnmente comórbidas con psicopatía incluyen trastornos por uso de sustancias y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estas condiciones tienden a estar más fuertemente relacionadas con el estilo de vida y características antisociales de la psicopatía. La asociación entre las características psicopáticas y los síntomas de los trastornos de internalización tienden a ser relativamente débiles. Una conceptualización temprana de la psicopatía propuso la ausencia de problemas de ansiedad como una característica central de la psicopatía, lo cual se refleja en el DSM-5. Sin embargo, cuando se estudian por separado diferentes dimensiones de los síntomas de psicopatía, la dirección de la asociación con los síntomas de internalización es variable. Los problemas de internalización se correlacionan modesta y positivamente con las facetas de estilo de vida antisocial de la psicopatía, mientras que las facetas interpersonales o afectivas tienden a asociarse con niveles más bajos de ansiedad. Sobre la base de estos datos, algunos grupos han sugerido que los problemas de internalización deben conceptualizarse como un esquema de subtipificación que diferencia las variantes primarias y secundarias de la psicopatía. Esto pues lo podemos entender bajo este concepto de los diferentes factores que están involucrados en la psicopatía, como puede ser los descritos por Kickley como mentira patológica, grandiosidad, relaciones superficiales, manipulación, falta de culpa, falta de empatía, afecto superficial y falta de responsabilidad en el factor 1 o interpersonal,
Y en el factor 2, de estilo de vida antisocial crónica, la tendencia al aburrimiento, estilo de vida parasitario, ausencia de metas realistas, impulsividad, irresponsabilidad, pobre control conductual, problemas de conducta tempranos, delincuencia juvenil, revocación de libertad condicional y versatilidad criminal. Ahora, con respecto a la evolución histórica del concepto, bueno, pues esto viene desde hace muchos años, empezando por Hipócrates, ¿no? Quien mencionaba que los trastornos mentales se originaban en el propio organismo y debido a él, la aportación de los primeros escritos que podían describirse algo parecido con lo que actualmente conocemos como trastornos de personalidad basado en humores. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La primera mención científica seria de este trastorno de personalidad la encontramos con Philippe Pinel, quien en 1800 utilizaba el término manía sin delirio para denominar a este tipo de conductas alteradas de la personalidad. Sin embargo, Kraepelin fue el que distinguiría 4 tipos de personalidades anómalas o morbosas. Hasta 1914 fue cuando Birnbaum denomina a este déficit de personalidad como sociopatías, poniendo el acento en la herencia como causante de las desviaciones de la personalidad, sobre todo en el ámbito de los sentimientos, de la voluntad y de los instintos. En 1924, Bloyer sería el primero a utilizar en su tratado de psiquiatría el concepto de psicopatía, atribuyéndole a un defecto moral congénito o adquirido. La escuela psicoanalítica de Freud calificaría a este trastorno de la personalidad como neurosis del carácter. Sin lugar a dudas, sería el psiquiatra alemán Kurt Schneider quien se ocupa fundamentalmente del tema, proponiendo un concepto y una clasificación de gran influencia en nuestros días en su importante obra Las personalidades psicopáticas. Schneider parte de la afirmación de que las personalidades psicopáticas son aquellas que sufren por su anormalidad y hacen sufrir bajo ella a la sociedad, para, a continuación, distinguir hasta 10 tipos diferentes de personalidades psicopáticas: hipertímicos, depresivos, inseguros de sí mismos, fanáticos, necesitados de estimación, lábiles de ánimo, explosivos, desalmados, abúlicos y asténicos. Para este autor, el criterio fundamental de las psicopatías es la ausencia total de un trastorno mental. Hasta entonces, el estudio de las psicopatías había quedado fuera del estudio médico científico tradicional por considerarlas trastornos de orden moral. Sin embargo, ya a mediados del siglo XX, algunos autores empezaron a cuestionar esta opinión, a considerar que aquellas podrían estar motivadas por una serie de factores de carácter biológico genético. Ante esta nueva manera de entender la psicopatía surgió la figura de Harvey Kickling, uno de los grandes investigadores contemporáneos de este trastorno de la personalidad, y su obra La máscara de la cordura, The Mask of Sanity, en 1941. Keighley define al psicópata como insensible, asocial, encantador, algunas veces impulsivo o violento. Es el más peligroso de los criminales, el más depredador de los políticos y el negociador con menos escrúpulos. A este autor se le atribuye la primera enumeración de los rasgos característicos de la personalidad del psicópata y que, como veremos más adelante, pues han tenido una enorme influencia en otros autores a lo largo del tiempo. De hecho, bueno, pues sin lugar a duda, quien ha apoyado esta teoría de Kickling, pues es Robert Hart. Este autor tiene el aval de numerosos años trabajando en investigaciones en el campo de la psicopatía y pues sin embargo no es la única aportación que ha hecho Hart, sino Hart también propuso justamente la escala de valoración de la psicopatía o PCL, que ha ido cambiando, se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Estos criterios siguen siendo en esencia la esencia de la psicopatía definida por Kickling y son los que el mismo autor denomina síntomas claves de la psicopatía. Así pues, para Hart, la psicopatía se define o está compuesta por un conjunto de síntomas relacionados que se dividen en 2 grandes grupos: los síntomas emocionales y interpersonales y los síntomas de desviación social. Déjenme ver aquí el chat. Ok. Entonces, pues una vez hechas estas aproximaciones al concepto de psicopatía, pues estamos en disposición de analizar de una manera más detallada algunos otros datos importantes. Afectivamente, las personas con psicopatía carecen de empatía, culpa o remordimiento. Son insensibles y tienen un afecto superficial y deficiente, mientras que interpersonalmente son gradiosas, arrogantes, engañosas y manipuladoras.
Desde una edad temprana, las personas con psicopatía a menudo participan en actos instrumentales y planificados de comportamiento antisocial y agresión, pero también pueden mostrar comportamientos impulsivos e irresponsables. Los rasgos afectivos e interpersonales de los individuos con psicopatía los distinguen a aquellos con el diagnóstico más amplio de trastorno de personalidad antisocial. Diagnosticar a los niños con psicopatía sería inapropiado y de hecho inexacto. Sin embargo, la mayoría de los adultos con psicopatía han exhibido un comportamiento insensible antisocial desde la infancia, lo que está en línea con la opinión de que los trastornos de personalidad manifiestan antecedentes de desarrollo en la infancia o la adolescencia. En consecuencia, un cuerpo sustancial de evidencia en los últimos 25 años muestra que un subgrupo de niños y jóvenes antisociales podría estar en riesgo de desarrollar psicopatía en la edad adulta. Eso se considera cada vez más un trastorno de desarrollo neurológico como resultado de una compleja interacción entre los factores de riesgo genético y ambientales. Probablemente debido a su ausencia en el DSM-5 como un trastorno, existen datos epidemiológicos limitados sobre la psicopatía y los datos que existen se limitan a muestras de América del Norte y del Reino Unido. Dado el impacto potencial del trastorno en todo el mundo y la evidencia de que los hallazgos psicológicos y neurobiológicos basados en poblaciones occidentales a menudo no se replican en otras culturas, se debe realizar una investigación epidemiológica global a mayor escala. La prevalencia de psicopatía entre los delincuentes encarcelados en América del Norte se estima entre el 16 y el 25% en hombres y entre un 7 y un 17% en mujeres. Las características afectivas e interpersonales centrales de la psicopatía no difieren sistemáticamente entre los delincuentes de caucásicos, de ascendencia latina en América del Norte. Los estudios sobre la prevalencia de la psicopatía en la comunidad son raros. La prevalencia de psicopatía posible en muestras comunitarias evaluadas mediante una entrevista de detección se ha estimado en un 0.6%, variando entre un 1.3% de los hombres menos de 1% de las mujeres, esto en el Reino Unido, y en un 1.2%, siendo 1% para hombres y 1.2% para mujeres en los Estados Unidos. Cabe destacar que estas estimaciones son considerablemente más bajas que la prevalencia de trastorno antisocial de la personalidad en la población adulta general en Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda, que se estima entre un 5 y un 6% en hombres y un 1 y un 2% en mujeres. La psicopatía coexiste con los trastornos de personalidad del grupo B del DSM, como lo había mencionado, particularmente con el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad y trastorno límite de la personalidad. Otras afecciones comúnmente comórbidas con psicopatía incluyen el trastorno por consumo de sustancias, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estas condiciones tienden a ser más fuertemente relacionadas con el estilo de vida y características antisociales de la psicopatía. La asociación entre las características psicopáticas y los síntomas de los trastornos de internalización tiende a ser relativamente débil. Una conceptualización temprana de la psicopatía propuso la ausencia de problemas de ansiedad como una característica central de la psicopatía y vamos a ver cuáles son los mecanismos que están asociados. Pues podemos hablar de algunos mecanismos como la genética. Los estudios de gemelos y adopción en niños y adultos han encontrado evidencia sólida de riesgo genético para los rasgos de personalidad psicopática, como es el perfil neurocognitivo y algunos comportamientos asociados con la psicopatía, y esos son al menos parcialmente distintos de los asociados con el comportamiento antisocial en general. Por lo tanto, podríamos esperar encontrar genes de riesgo que son únicos para la psicopatía y aquellos que se comparten con el fenotipo antisocial más amplio. Solo un pequeño puñado de estudios de genes candidatos se han centrado en los rasgos psicopáticos y la mayoría de esas investigaciones se centran en un supuesto precursor en estos jóvenes con conductas antisociales y con rasgos insensibles no emocionales. Esos estudios han identificado genes involucrados en los sistemas serotoninérgicos y oxitocinérgicos, que se cree que contribuyen a reducir la reactividad emocional y la capacidad de apego a los demás. Los estudios de asociación de todo el genoma de los rasgos no sensibles o no emocionales o el comportamiento antisocial en combinación con estos rasgos no han producido ninguna información prometedora. Sin embargo, los tamaños de la muestra en estos estudios han sido pequeños, con menos de 3,000 participantes. Por lo tanto, se necesitan tamaños de muestra de más de 1 millón de participantes y realmente se quiere no solo detectar acciones confiables, sino también tener en cuenta una proporción significativa de la variancia genética.
Sin embargo, bueno, los factores genéticos son solamente uno de las variables que influyen, perdón, y los factores genéticos y ambientales y su compleja interacción dan forma a cómo el desarrollo individual se canaliza con el tiempo. Los estudios transversales y longitudinales han identificado una amplia gama de factores de riesgo asociados con el comportamiento antisocial y las características psicopáticas, incluido el estrés materno prenatal, el maltrato infantil durante la infancia y la adolescencia, la dura disciplina de los padres durante la infancia y la adolescencia, las emociones negativas de los padres, el apego desorganizado entre padres e hijos y el funcionamiento. Sin diseños de estudios genéticamente informativos, no es posible evaluar completamente el papel causal de los factores de riesgo ambientales postulados en el desarrollo de la psicopatía. Varios factores de riesgo que se cree que son ambientales pueden reflejar en parte las predisposiciones genéticas de las personas que forman parte de ese entorno, un fenómeno conocido como correlación gen-ambiente. Por ejemplo, los padres con variantes genéticas que predisponen al comportamiento psicopático tienen un mayor riesgo de participar en prácticas parentales negativas y dañinas, y también pueden transmitir algunas de estas variantes genéticas a su descendencia. En otras palabras, la asociación entre la crianza disfuncional y los rasgos psicopáticos en el niño puede en parte representar un error genético. Los niños también evocan diferentes reacciones en las personas que los rodean o buscan activamente estos entornos. Los datos de estudios longitudinales de gemelos indican que parte de la asociación entre la crianza dura y negativa y los niveles más altos de rasgos psicopáticos en los niños puede reflejar la vulnerabilidad genética dentro de las familias biológicas. Sin embargo, los datos de los estudios de adopción en gemelos también han demostrado que la crianza cálida puede amortiguar los efectos del riesgo, de este riesgo hereditario en las personas que tienen rasgos psicopáticos. Tomados en conjunto, todos estos hallazgos sugieren que la correlación gen-ambiente, la interacción gen-ambiente y los principales efectos ambientales tienen un papel en el desarrollo de la psicopatía. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esto? El constructo de la psicopatía era bien conocido por muchos profesionales de salud mental antes del advenimiento de otras medidas específicas para su evaluación, pero no existía tal cual un consenso sobre qué rasgos o comportamientos específicos deberían incluirse en una evaluación que condujera a un diagnóstico. El DSM-5 no incluye la psicopatía como un trastorno de la personalidad. Sin embargo, los trastornos de personalidad del grupo B, particularmente el trastorno antisocial de personalidad, son los trastornos que están más fuertemente asociados con la psicopatía. La medida más utilizada para evaluar la psicopatía en entornos clínicos y forenses es la Hard Psychopathy Checklist Rebase, que es la PCLR. El PCLR fue diseñado para capturar una constelación de rasgos y comportamientos consistentes con las primeras concepciones de la psicopatía, particularmente pues, los que habían sido descritos por Kickley. Está constituido por 20 ítems y en el PCLR se ponderan por igual y se evalúan con una escala ordinal de 3 puntos. Estos 20 ítems incluidos en el PCLR se ponderan por igual y esta es una entrevista que es parcialmente estructurada y puede llegar a durar hasta 3 horas. Solo debe ser realizado por un médico investigador adecuadamente calificado y experimentado que esté específicamente capacitado para administrar el PCLR en condiciones estandarizadas. El PCLR y sus derivados fueron diseñados para medir el constructo de psicopatía. Sin embargo, los datos que muestran que la psicopatía es un factor de riesgo para la violencia han contribuido al uso de la PCLR y sus derivados en el sistema de justicia penal para informar las decisiones sobre el riesgo futuro de violencia en las audiencias de sentencia y libertad condicional, en las audiencias de pena de muerte y depredadores sexualmente violentos en los Estados Unidos y las audiencias de delincuentes peligrosos en Canadá. Con respecto a la prevención, dado que la psicopatía tiene un impacto pues tan perjudicial en todos los aspectos de la vida, sus costos personales y sociales asociados y la dificultad para tratarla, mejorar los esfuerzos para prevenir el trastorno debería ser una prioridad clave de la salud pública. Para que dicho trabajo preventivo sea efectivo, debe ser basada en las familias, centrándose tanto en los padres como en los cuidadores de estos jóvenes, y como el cerebro y la personalidad son más adaptables en las etapas tempranas de la vida, pues esto indica que los precursores de los rasgos de los jóvenes que tienen rasgos no emocionales se pueden identificar en los primeros 3 años de vida. Con respecto a esto, eh,
Es probable que la prevención de la psicopatía en la edad adulta requiera una intervención oportuna y efectiva, y los hallazgos de los metaanálisis apoyan que el entrenamiento de manejo de los padres, PMT, también conocido como entrenamiento conductual de padres, está recomendado para reducir los problemas de conducta infantil con ganancias de tratamiento que se mantienen durante 3 o más años después de esta intervención. Otros tratamientos psicosociales basados en PMT con capacidad en habilidades de resolución de problemas, control de la ira y capacidad en habilidades sociales, manejo de contingencias e intervención cognitivo-conductuales, tanto terapia familiar y terapia multisistémica, han sido recomendados. A través de las modalidades de tratamiento y las versiones de PMT, varios estudios han encontrado que, aunque los jóvenes que tienen problemas de conducta muestran con altos niveles de rasgos de poco emocionales, muestran mejoras en estos rasgos y el comportamiento antisocial, a menudo comienzan y terminan el tratamiento con problemas de conducta más graves calificados por los padres y calificados por el maestro en relación con los originales. Este patrón de deterioro continuo después del tratamiento es consistente con los hallazgos en adultos con rasgos psicopáticos. Con respecto al tratamiento, la traducción continua de los estados de la investigación para mejorar el tratamiento de los trastornos psiquiátricos, pues es un objetivo central de la investigación psicológica y de la neurociencia. Hay marcos terapéuticos novedosos interdisciplinarios que proponen que la psicopatía podría tratarse mediante intervenciones diseñadas para dirigirse específicamente a las alteraciones en los mecanismos biológicos y cognitivos relevantes para este trastorno. En un estudio, por ejemplo, donde se evaluaron reclusos, se utilizó el entrenamiento computarizado diseñado para abordar las deficiencias cognitivas relacionadas con la psicopatía y encontró mejoras relacionadas con el entrenamiento después de 6 semanas de entrenamiento utilizando tareas computarizadas en comparación con los individuos que recibieron el entrenamiento alternativa mecánicamente igualable. Y estos efectos del entrenamiento se generalizaron a otras tareas que no se practicaron. Otro enfoque del tratamiento potencial para futuras investigaciones es la biorretroalimentación. Las intervenciones mediante biorretroalimentación implican medir las respuestas fisiológicas, como es la frecuencia cardíaca o la respuesta de conductancia de la piel, y transmitir esta información en tiempo real al paciente. La suposición es que el paciente utilizará esta información para regular voluntariamente los estados y el comportamiento interno. Este enfoque ha demostrado ser prometedor para tratar a individuos con falta de atención y alteración de la regulación conductual, que también son problemas observados en la psicopatía. A pesar de la promesa de un cambio hacia un enfoque más mecanicista y neurocognitivo para el tratamiento en individuos con psicopatía, un desafío clave será abordar la medida en la que esos individuos estarían motivados para participar en un pensamiento y comportamiento más normativo y prosocial. Además, dada la naturaleza esforzada de involucrar ciertos procesos cognitivos y afectivos, existe pues cierta duda de cuán confiablemente las personas con psicopatía podrán recurrir deliberadamente a estos recursos para promover una respuesta más prosocial. Sin embargo, incluso si las respuestas afectivas automáticas pueden ser entrenadas, evocadas en individuos con psicopatía, encontrar las intervenciones adecuadas para lograr esto será difícil. Como es poco probable que la psicopatía alguna vez sea completamente erradicada, una vía interesante para futuras investigaciones es reducir su efecto dañino en otros y en la defensa de las víctimas. Dado los hallazgos de que las personas con psicopatía son particularmente buenas para identificar víctimas potenciales y que la probabilidad de ser victimizado no es aleatoria, esta vía de investigación presenta un gran potencial para aliviar mucho sufrimiento en las personas. Esta línea de trabajo podría aumentar la conciencia del público sobre quién puede ser vulnerable y cómo las personas con psicopatía manipulan a sus víctimas, disminuyendo así el riesgo de que una persona de formar o permanecer en una relación personal o profesional con un individuo con psicopatía. Existe otro tipo de tratamiento como es el tratamiento farmacológico. Sin embargo, en general la administración de medicamentos psicotrópicos pues ha sido una herramienta, aunque importante, para el manejo del comportamiento indeseable y desadaptativo en individuos con trastornos psiquiátricos. Sin embargo, ha habido muy poco trabajo sobre el tratamiento psicofarmacológico para la psicopatía, con solamente algunos informes anecdóticos y ninguna investigación sistemática confiable realizada. Se han publicado algunos informes de farmacoterapia en individuos con psicopatía y trastorno antisocial de la personalidad, que mostraron una pequeña reducción de la irritabilidad, la agresividad, la impulsividad tras el tratamiento con antipsicóticos como puede ser quetiapina.
Con respecto al pronóstico, específicamente hablando de la calidad de vida, pues la evaluación de la calidad de vida mide la satisfacción subjetiva de un individuo con la vida en varios dominios. Ningún estudio ha investigado la calidad de vida en adultos con un diagnóstico de psicopatía en comparación con los controles emparejados en variables demográficas clave. Esto impide una evaluación rigurosa de cómo los individuos con psicopatía experimentan su vida en relación con los demás. La confianza en la percepción subjetiva de un individuo de su calidad de vida podría ser problemática en esta población porque las personas con psicopatía a menudo tienen una profunda falta de comprensión de la naturaleza y el alcance de sus problemas y por lo tanto podrían no ver su vida a través de los mismos lentes que los individuos sin psicopatía. Dada la escasez de investigación sobre la calidad de vida en individuos con psicopatía, pues se centra principalmente en la investigación en el efecto de la psicopatía en dominios importantes sobre el funcionamiento. La psicopatía ha demostrado ser devastadora para los individuos y la sociedad debido a su asociación con diversos resultados negativos a lo largo de la vida, incluidos problemas legales, discapacidades sociales y familiares, problemas educativos, laborales y problemas de salud mental y física. Como era de esperarse, los efectos sociales y económicos de la psicopatía a lo largo de la vida son sustanciales. En términos más generales, en los Estados Unidos, los costos anuales estimados de la psicopatía para el sistema de justicia penal se ha estimado en 460 mil millones de dólares. Esto no incluye los considerables costos emocionales para aquellos que tienen un miembro de la familia que trabajan con o que están íntimamente involucrados con alguien que tiene psicopatía. Entonces, en resumen, pues podemos ver que hay diferentes facetas que están o diferentes manifestaciones de la psicopatía en diferentes áreas a lo largo de la vida, desde la infancia, la adolescencia y la adultez, que están relacionadas con estos rasgos, como puede ser problemas de conducta desde etapas tempranas, problemas en el apego entre los padres y los hijos, y cómo todo esto va relacionándose en una dinámica bastante compleja para poder determinar los diferentes síntomas o manifestaciones clínicas del trastorno. Una de las cosas que se ha investigado también es la disrupción neurocognitiva. Eh, Esto es hablar acerca de que hay tres formas de principales de disrupción neurocognitiva que se encuentran en individuos con rasgos psicopáticos elevados, como la capacidad de respuesta emocional, toma de decisiones basadas en el refuerzo y en la atención. Algunos tipos de esta alteración neurocognitiva parecen ser trastornos específicos de la psicopatía, por ejemplo, la respuesta empática de deficiencia, mientras que otros, como la respuesta de la recompensa o la atención, se comparten con otros trastornos, algunos de los cuales pueden coexistir con la psicopatía, como el TDAH o la adicción. Asimismo, otra de las áreas que está afectada en los pacientes o en las personas con psicopatía es la capacidad de respuesta emocional. La sugerencia de que los rasgos psicopáticos reflejan alteraciones en la capacidad de respuesta emocional tiene una larga historia. Sin embargo, no todas las emociones se ven afectadas en las personas con psicopatía. La ira parece estar intacta en individuos con rasgos psicopáticos, ya que estos individuos tienen un mayor riesgo de agresión reactiva basada en la ira. Por el contrario, la respuesta empática, el miedo y la afiliación potencialmente social parecen verse interrumpidos en aquellos con rasgos psicopáticos, ya sea que se mida a través de paradigmas psicofisiológicos, cognitivos o de resonancia magnética funcional. Se necesita investigación adicional para dilucidar los aspectos específicos del procesamiento del miedo y la ansiedad que pueden verse afectados en la psicopatía. Los estudios han indicado problemas en la detección de amenazas y la responsividad, pero la evidencia de una experiencia de miedo subjetivo atípico es menos fuerte. Se ha sugerido que una capacidad reducida para detectar y responder al miedo y la angustia de los demás aumenta la probabilidad de que un individuo cometa un comportamiento antisocial, particularmente el que es de naturaleza instrumental, es decir, dirigida a objetivos, ya que el individuo está menos molesto por la angustia de los demás y es castigado por un comportamiento agresivo, ya eh, que los individuos sin psicopatía. Perdón. Datos considerables en adultos y jóvenes apoyan la participación de la alteración emocional en la psicopatía. Conductualmente, los individuos con rasgos psicopáticos muestran un condicionamiento aversivo reducido y un reconocimiento de expresión emocional deteriorado, particularmente por miedo en comparación con los individuos neurotípicos. Estos hallazgos conductuales se complementan
con datos de estudios de resonancia magnética funcional que han encontrado respuestas reducidas en la amígdala y las regiones corticales implicadas en la respuesta a estímulos emocionales, como lo son la ínsula anterior, la corteza prefrontal ventromedial, y durante una gran variedad de tareas emocionales y de empatía que se han sondeado en gran medida el procesamiento del miedo o del dolor. Esto nos lleva a poder hablar acerca del artículo, que lo que busca, bueno, este es un artículo que se publicó en la revista Behavioral Science de Law, que está editado por Charles Patrick Ewing, Charles Dyke y Alan Feltus con un factor de impacto de 2.103 y cuya autora principal es Nicole Clay Hauser. Ella trabaja en el Departamento de Psiquiatría Forense del Hospital Psiquiátrico Universitario de Zúrich en Suiza y trabaja en el proyecto financiado por el Swiss National Science Foundation acerca del procesamiento de emociones dependientes de la atención en psicopatía. Bueno, esto nos lleva a pensar, bueno, que los individuos con psicopatía se caracterizan particularmente por una falta de empatía y remordimiento, rasgos engañosos y manipuladores y un profundo desprecio por las reglas sociales que a menudo conducen a un comportamiento antisocial que viola la ley. Eh, esta falta de reacción afectiva en combinación con la desviación social a menudo pues, se considera el epítome del comportamiento inmoral. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir entendiendo cómo se manifiestan estas características en las personas desde un punto de vista cognitivo? Bueno, pues se hace este tipo de evaluaciones de decisiones utilitarias versus deontológicas. Esto porque a pesar del comportamiento antisocial de los individuos psicópatas, pues un metaanálisis reciente encontró que solo una pequeña relación entre el juicio moral no estándar y los rasgos psicopáticos, lo que sugiere que tal vez los individuos psicópatas solo pueden exhibir diferencias sutiles en el juicio moral en comparación con los individuos menos psicopáticos. La forma más común de medir el juicio moral y la toma de decisiones implica dilemas morales sacrificiales. En estos dilemas, los participantes generalmente se les presenta un problema inminente y deben decidir si sacrificar a algunas personas para salvar a un mayor número de personas. Por ejemplo, el clásico dilema del tranvía. Un carro se dirige a matar a 5 individuos, eh, pero el participante puede sacrificar a una persona administrando un interruptor para detener el carro, para salvar a los 5 individuos, o evitar sacrificar a una persona, lo que lleva a los 5 individuos en la pista a morir. En una variación más personal del escenario del tranvía, el dilema de la pasarela, en lugar de administrar un interruptor, el paciente puede empujar a un hombre grande desde una pasarela para evitar que el tren mate a 5 individuos en lugar de una persona. La elección de sacrificar una vida para salvar a muchos, esto se conoce como un juicio utilitario, que representa una decisión calculadora basada únicamente en una evaluación de las consecuencias de una acción. En contraste, la elección de evitar sacrificar a una persona para salvar a muchos demarca una decisión deontológica que representa la apreciación de los deberes y obligaciones morales que son inherentes a ciertas acciones. Por ejemplo, uno no debe matar o el fin no justifica los medios. La deontología o teoría deontológica se puede considerar como una teoría ética que se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta, dejando fuera de su ámbito específico de interés otros aspectos de la vida moral. Si bien ambos escenarios, el tranvía y el dilema de la pasarela, implican el sacrificio de una vida por muchos, la mayoría de las personas experimentan una diferencia moral entre los dos tipos de dilema. Muchos psicólogos y filósofos han argumentado que tomar decisiones deontológicas, la elección de evitar sacrificar una vida por el bien común, implica una respuesta intuitiva y emocional. Las decisiones utilitarias, por el contrario, se consideran más racionales y no emocionales. Una explicación para estas, eh, una explicación para estas relaciones heterogéneas es que los individuos psicópatas pueden ser capaces de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, pero no están lo suficientemente motivados para actuar de acuerdo con tal comprensión moral. Esto quizás en parte debido a las diferencias en los procesos cognitivos afectivos. En apoyo de esto, pues la psicopatía está relacionada con elecciones utilitarias de acción, pero no con los correspondientes juicios morales utilitarios. De acuerdo con la sugerencia de que la psicopatía se asocia con la falta de motivación para actuar de acuerdo con los principios morales, la evidencia reciente sugirió que los individuos psicópatas experimentan conflictos morales como emocionalmente menos desagradables que los individuos bajos en psicopatía.
Es así que en este contexto la investigación sobre los correlatos cognitivos y afectivos de la psicopatía pueden potencialmente arrojar luz sobre la sensibilidad moral de los individuos psicopáticos. Eh, Sin embargo, los individuos psicópatas no parecen incorporar información emocional en otros procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, la investigación ha demostrado que los individuos psicópatas muestran un arrepentimiento momentáneo intacto, pero una evitación deficiente del arrepentimiento en las decisiones contrafácticas. Se denomina contrafactual o contrafáctico a todo acontecimiento o a toda situación que no ha sucedido en el universo actualmente observable por la investigación humana, pero que podría haber ocurrido. Ahora, con respecto al procesamiento de información espontáneo versus el deliberado, los estudios que establecen una distinción entre estos juicios morales y las selecciones de acciones proporcionan evidencia de que los individuos con psicopatía pueden reconocer asuntos morales, pero no actúan de acuerdo con dicho reconocimiento intelectual. Sin embargo, tales estudios plantean preguntas sobre la deliberación de la toma de decisiones morales y el comportamiento de los individuos psicópatas. En ese sentido, la investigación adicional puede ayudar a mejorar nuestra comprensión de los procesos cognitivos afectivos involucrados en la psicopatía y su vínculo con el razonamiento moral. Una forma de dar sentido a estos hallazgos es hacer una distinción entre el procesamiento espontáneo versus el deliberado de la información cognitiva y emocional. Se ha encontrado evidencia de esta distinción de procesamiento en individuos con psicopatía para varios correlatos de empatía, como las evaluaciones morales, la empatía emocional y la teoría de la mente. Específicamente, mientras que una representación automática e involuntaria de los pensamientos y sentimientos de los demás es natural para la mayoría de las personas, los individuos con psicopatía parecen carecer de esta habilidad, a pesar de la capacidad de hacerlo deliberadamente. Esos hallazgos se han interpretado en términos de anomalías de atención selectiva en los procesamientos, en el procesamiento de la información de individuos psicopáticos. La idea general es que estos individuos procesan información relevante para el objetivo con un enfoque más miope, por así decirlo, y son insensibles a los estímulos irrelevantes para el objetivo. Con respecto a las decisiones morales, esta distinción sugiere que los individuos psicópatas generalmente no pueden evitar las decisiones impulsadas por las emociones, sino que fallan no deliberadamente en integrar los aspectos emocionales de las situaciones morales complejas en el proceso de toma de decisiones. Bueno, todo esto nos ayuda a entender el objetivo de la investigación actual. Aunque la investigación ha identificado diferencias entre los juicios morales deliberados y espontáneos entre individuos con psicopatía en una variedad de dominios, pues se ha dedicado menos investigación a cómo los hallazgos o a cómo estos hallazgos pueden traducirse a un nivel conductual de toma de decisiones morales, particularmente elecciones morales de acción. Como tal, pues el objetivo fue abordar las características emocionales y cognitivas de las personas psicopáticas, porque esto nos puede ayudar a mejorar nuestra comprensión de su comportamiento en contexto moral. Específicamente, la investigación que incorpora diferencias en el procesamiento emocional deliberado versus intuitivo o espontáneo puede arrojar luz sobre los hallazgos de la investigación discrepante sobre la psicopatía y las decisiones morales. La hipótesis de que los rasgos psicopáticos elevados se asociarían con elecciones de comportamiento más utilitarios en utilidades morales y artificiales, se basa en estos hallazgos. Sin embargo, con la incorporación de la retroalimentación emocional espontánea versus deliberada, se espera que los rasgos psicopáticos tuvieran, o se esperaba que los rasgos psicopáticos tuvieran menos probabilidades de asociarse con elecciones utilitarias cuando se procesaban deliberadamente las emociones de una víctima potencial en comparación con una condición de procesamiento espontáneo. Para esto, pues se hizo una muestra, la cual incluyó a 60 hombres masculinos caucásicos con una edad media de 39 años, de varias instituciones penitenciarias y forenses psiquiátricas alemanas. Los criterios de inclusión pues eran que tuvieran una habilidad fluida para el idioma alemán y el estatus de delincuente masculinos se utilizó por razones de generalización. Los pacientes hospitalizados incluidos en el estudio cumplieron con criterios de diagnóstico adicional como trastorno por uso de sustancias, actualmente estuvieran en abstinencia, parafilia u otros trastornos graves de personalidad. Los participantes recién contratados recibieron 3 citas por persona y los 17 participantes evaluados anteriormente recibieron 2 citas. Esto porque de los 60 participantes,
17 ya habían sido evaluados en otro estudio, en otra corte, y a los participantes se les abonó 5 euros por cita. Los participantes fueron excluidos si tenían algún diagnóstico clínico de esquizofrenia o de trastorno bipolar. Se les hicieron varias medidas. Una de ellas pues tiene que ver con los dilemas morales. Utilizaron un total de 22 dilemas de sacrificio, los cuales fueron mostrados a los participantes. Con respecto a qué tipo de dilemas sacrificiales en dilemas personales versus interpersonales se utilizaron, solo se utilizaron dilemas personales en este estudio. Los dilemas personales o cercanos se han centrado en las emociones sociales, por ejemplo, la preocupación por los demás, y estos desempeñan un papel crucial para evocar el conflicto moral en los dilemas sacrificiales. Estos dilemas se extrajeron de varios conjuntos de escenarios morales publicados y ampliamente estudiados, y además los participantes calificaron los dilemas morales a lo largo de una escala de conflicto que iba de 0 a 7 esta calificación, respecto a que calificara qué tan difícil fue tomar esta decisión. Los dilemas morales con una mediana de 1 o menos calificados para el grupo de bajo conflicto con los participantes calificaron 7 de los 22 escenarios como extremadamente fáciles de decidir, y los 15 dilemas restantes se consideraron escenarios de alto conflicto. También se controló el nivel de coeficiente intelectual mediante la prueba de WMT2, dado que varios estudios indicaron que la toma de decisiones utilitarias está asociada con una mayor capacidad de memoria de trabajo, y asimismo, una vez que ya se inició el estudio, pues se pidió a los participantes que pudieran leer los dilemas y luego responder a las preguntas que siguieron. Los dilemas se presentaron en forma de texto en una computadora, y después de una prueba, los dilemas morales se les fueron dividiendo con respecto a 3 tareas dentro de los sujetos. En la primera, en la primera tarea, la condición de referencia incluía 6 dilemas morales que fueron seguidos directamente por un conjunto de preguntas. Sobre la base de los de hallazgos previos, pues se logró distinguir entre la decisión de juicio moral y la elección de acción, como se había descrito anteriormente, y se pidió a los participantes que primero indicaran qué tan aceptable consideraban el sacrificio de una vida por muchos, en una escala de 0 a 7, lo cual buscaba evaluar el juicio moral, y luego qué tan probable sería que participaran en tal comportamiento, que es la elección de la acción, igual de 0 a 7. Siguiendo la tradición de la investigación del dilema moral sacrificial, las respuestas utilitarias se codificaron positivamente. Los valores más altos representaban juicios y elecciones utilitarias más altos. Luego, se le pidió a los participantes que calificaran su nivel de excitación de extremadamente tranquila 0 a extremadamente excitado, emocionada 7, y qué tan agradable se sintió esa decisión. 0 indicando extremadamente desagradable, y 7 indicando extremadamente agradable, basado en las escalas de excitación y valencia de la autoevaluación Manikin de Lange. A lo largo de las preguntas posteriores a los dilemas se mantuvo la misma estructura de respuesta, y se incluyeron la opción de 0 para ofrecer niveles absolutos de aversión y de aceptación. Con respecto a la segunda tarea, en la segunda tarea dentro de los sujetos, pues se buscaba la condición de procesamiento espontáneo de la emoción, y se presentaron 8 nuevos dilemas morales a los participantes, que fueron seguidos nuevamente por el conjunto de preguntas descritas anteriormente. Además, después de la elección de la acción, se mostró una cara femenina y una masculina que expresaban una de las 6 emociones básicas. Podría ser felicidad, sorpresa, tristeza, miedo, ira y desagrado. Junto con la pregunta, ¿crees que tu víctima en el dilema anterior era una mujer o un hombre? Las imágenes con expresiones faciales se extrajeron de la base de datos de Rathbone, y la expresión emocional mostrada coincidió con la respuesta de acción elegida por el participante con 0, lo que resultó en una cara feliz, y el reemplazo de la palabra víctima con persona, y de 1 a 7, lo que resultó con la exhibición de una emoción negativa. Siguiendo la misma estructura de tareas, ya en la tercera tarea, eh, se evaluó la condición de procesamiento deliberado de emociones, y esto, en lugar de adivinar el género de la víctima, los participantes vieron 2 emociones distintas en una sola persona, y se les pidió que respondieran a la pregunta: ¿qué emoción probablemente causó en la víctima del dilema? Las emociones
Nuevamente coincidieron con la respuesta del participante en la pregunta de elección de acción y se mostraron como clics de texto debajo de las imágenes. La estructura de la tarea se aprobó para determinar su viabilidad y el calendario de un estudio piloto, antes de realizar el estudio dentro de las instituciones correccionales y forenses psiquiátricas con límites de tiempo estrictos para los visitantes. El análisis de los datos se hizo con correlaciones bivariadas, se calcularon en las estadísticas de IBM SPSS versión 23 de 2015 para evaluar las relaciones entre las variables clave y los modelos de senderos se realizaron con M+, para mapear simultáneamente las 4 facetas del PCLR en las variables de resultados de decisión en las 3 condiciones experimentales. El ajuste del modelo exacto se hizo mediante chi cuadrada. El índice de ajuste comparativo y el índice de ajuste de Tucker-Lewis se informaron para el ajuste incremental con valores de 0.95 superiores. Y además, el ajuste absoluto se evaluó con la raíz cuadrática media estandarizada residual y la raíz cuadrática media del error de aproximación para medir qué tan bien los modelos de ruta contabilizaron estos datos. Esto nos lleva a hablar acerca de el modelo de ecuaciones estructurales, que es el que utilizo en el sistema, en este estudio, perdón. Y esto, pues, surge este modelo de ecuaciones estructurales mediante las investigaciones que buscan tener una investigación, cuando tú decides si es concluyente o exploratoria, el modelo de ecuaciones estructurales busca una investigación concluyente, más bien causal, no predictiva, experimental, y esto surge realmente primero como un modelo de estadísticos multivariados, como una medida econométrica. Después se pasó hacia el estudio en psicología, el estudio de mercados, el estudio en sociología, y posteriormente se desarrolló el modelo de ecuaciones estructurales como un modelo que busca encontrar dependencia entre múltiples variables. Entonces, este modelo de ecuaciones estructurales, o SEM por sus siglas en inglés, busca contrastar modelos que proponen relaciones causales entre variables, estimar el efecto entre variables múltiples y así poder explicar fenómenos complejos que permiten comparar una teoría de hipótesis. Esto mediante una técnica de análisis estadístico multivariado. Se ponen las variables observadas y las variables latentes. Las variables observadas van en cuadrados, las variables latentes en círculos, y se van haciendo cálculos estadísticos tomando en cuenta siempre el error de medición, porque nosotros tenemos variables que se pueden observar, que tú puedes ver, y variables latentes que tú vas a inferir con respecto a estas variables observadas. Por lo tanto, siempre va a haber un error de medición. Se hacen diferentes errores de medición, ya sea para variables observadas exógenas o endógenas, y se les calcula un coeficiente de regresión a cada una de estas relaciones entre las variables, y esto nos va llevando a tener pues diferentes índices de ajuste con respecto a los errores que pueden tener estas variables. Entonces hay índices de ajuste que pueden ser comparativos, de proporción de varianza, de grado de parsimonia o basados en los residuos, que se utilizó en el artículo el índice de ajuste comparativo, cuyo índice de confianza va de 0.95 a 0.97, y basados en residuos, que va de 0.5 a 0.10 en la residual de la raíz cuadrada de la media cuadrática, y de 0.05 a 0.08 en el orden de aproximación cuadrático. Entonces, para esto se pueden utilizar varios softwares de modelamiento. En este estudio utilizaron el AMOS, que viene con SPSS, y pues esto se utiliza para hacer un modelo de ecuaciones estructurales justamente, pero basados en la covariance, porque utilizaron diferentes variables y la unión y la relación entre ellos. Requiere de modelos reflexivos de medición, todas las flechas desde constructo hacia todos los reactivos de la escala, y el propósito es la confirmación de una teoría comparado con este otro software. Por eso se decidió utilizar el modelo de AMOS. Bueno, con respecto a los resultados, pues como era de esperarse, las correlaciones bivariadas no revelaron una relación significativa entre la puntuación total del PCLR y las variables resultado del dilema moral, sino eh, asociaciones distintas entre las 4 facetas de la psicopatía y las variables dependientes.
Las correlaciones negativas significativas entre la faceta afectiva y, y el juicio moral y la elección de la acción en la condición de procesamiento espontáneo de la emoción indicaron que las puntuaciones altas de las facetas afectivas se relacionaron con juicios menos utilitarios en presencia de una retroalimentación espontánea de la emoción. La faceta afectiva se relacionó significativamente con una experiencia más agradable en la condición de retroalimentación emocional espontánea en comparación con la línea base. La misma asociación se encontró para la faceta interpersonal y la faceta antisocial se relacionó con una mayor excitación reportada durante las sesiones en la condición de procesamiento deliberado de emociones en comparación con la condición de procesamiento espontáneo de emociones. El coeficiente intelectual y la edad se asoció negativamente con la elección utilitaria de las sesiones de acción en la condición de procesamiento deliberado de la emoción y con las puntuaciones de diferencia que compararon lo deliberado con lo espontáneo y también con la condición basal. Además, la edad se relacionó con experiencias significativamente más desagradables durante la elección en la línea base. Entonces, del lado izquierdo podemos ver las facetas de la PCLR, las relaciones entre ellas con los errores calculados, y vemos cómo la relación afectiva particularmente se asoció con los niveles de juicios espontáneos y con el juicio deliberado, y no así, por ejemplo, la edad ni el IQ, pero sí la faceta antisocial con el juicio espontáneo. Con respecto, esta es otra tabla, bueno, otro esquema de ruta, en donde se analizó las variables de la PCLR basados con la elección espontánea, elección base y la elección deliberada. Los resultados de los juicios morales totales y las elecciones tomadas junto a través de las condiciones revelaron una predicción significativa de la faceta interpersonal para elecciones más utilitarias, y la faceta afectiva fue altamente predictiva para decisiones menos utilitarias tanto en juicios como en elecciones. La faceta antisocial se asoció con respuestas utilitarias a nivel de tendencia y vamos a pasar hacia la parte de juicios deliberados versus espontáneos, y la inclusión de puntuaciones de diferencia entre las condiciones de tareas separadas junto con la edad y el coeficiente intelectual como covariable reveló una predicción significativa de la faceta antisocial para juicios morales menos utilitarios en el deliberado en comparación con la condición espontánea de retroalimentación emocional. Sin embargo, las puntuaciones de diferencia en elección de la acción no se relacionaron significativamente con las facetas de PCLR, ya sea la edad o el coeficiente intelectual. Con respecto a la valencia de excitación de las decisiones morales, en modelos de ruta adicionales se exploraron más a fondo qué tan agradable se experimentó la toma de decisiones a través de una calificación de valencia y qué tan emocionados se sintieron los participantes durante sus elecciones a través de la calificación de excitación. Los modelos se ajustaron bien a los datos y las puntuaciones de la faceta interpersonal más altas predijeron un proceso de toma de decisiones más desagradable al procesar deliberadamente las emociones de las víctimas propuestas en comparación con un procesamiento de emociones espontáneas sin diferencia de la excitación. Sin embargo, la faceta afectiva se relacionó con la tendencia opuesta con puntuaciones más altas que predijeron un proceso de toma de decisiones más agradable con la representación deliberada en comparación con ninguna emoción, pero no se encontró relación en las puntuaciones de diferencia de faceta afectiva y excitación. La faceta estilo de vida se asoció con más excitación informada durante las decisiones en la condición de procesamiento deliberado de emociones en comparación con la línea base, pero no se relacionó con que fuera más placentero, y esto tomado en cuenta bajo la toma de decisiones y el arousal, bueno, a la valencia que deben haber tenido los participantes. Bueno, en este estudio se investigaron si los delincuentes o las personas que estaban estudiadas con diferentes niveles de rasgos psicopáticos mostraban diferencias en los procesos de toma de decisiones morales de acuerdo con el enfoque en la retroalimentación emocional recibida, y al examinar la psicopatía en términos de un constructo unitario utilizando la puntuación del PCLR, pues realmente no surgieron asociaciones significativas con decisiones morales para la presente muestra. Sin embargo, con el uso de modelos de trayectoria para poder mapear simultáneamente las facetas separadas de la psicopatía en distintos resultados de la decisión,
sí se encontraron asociaciones diferenciales entre los aspectos de las decisiones morales y los 4 dominios psicopáticos, lo que significa por la importancia de reconocer la naturaleza múltiple de la personalidad psicopática. Sigue siendo una pregunta abierta si y en qué dirección el procesamiento deliberado de las emociones de estas personas en los demás dilemas morales influyen en los procesos de toma de decisiones. Estos resultados magnifican la tendencia que se ha encontrado para las relaciones entre la faceta interpersonal y los resultados de la decisión basal y entre la faceta afectiva y los resultados de la decisión basal. El procesamiento deliberado de las emociones con los demás y por lo tanto la presunta nivelación del déficit de procesamiento de emociones en individuos psicópatas no conduce automáticamente a un estilo de decisión más prosocial en estos individuos. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Son emocionales las decisiones utilitarias racionales y las decisiones deontológicas? Pues realmente las decisiones deontológicas, junto con una experiencia agradable vinculada a rasgos de psicopatía afectiva, más apropiadamente sin afecto, sugieren que estos niveles bajos de empatía realmente más bien están vinculados al disfrute de lastimar a más personas, respectivamente dejando que más personas mueran. Por lo tanto, más allá de una falta de preocupación que implicara alguna diferencia hacia el daño a los demás, la habilidad reportada durante las decisiones deontológicas están asociadas con un rasgo de baja empatía y esto implica alegría al experimentar el daño a los demás. El estudio, por supuesto, tiene limitaciones. Algunas de las limitaciones que se pueden encontrar es que la comparación de dilemas en las 3 condiciones pues es un posible factor confusor para atribuir las diferencias intraindividuales en la interferencia emocional. Los dilemas morales no se aleatorizaron entre las condiciones experimentales y esto pues, puede ser también un factor de confusión. Y las investigaciones futuras pues, que utilicen dilemas morales en configuraciones experimentales que incluyan diferentes condiciones, pues deben tomar en cuenta este tema y considerar la posibilidad de aleatorizar los dilemas entre las condiciones. Además, en sí mismo, el utilizar estos dilemas es algo complicado con respecto a la ética de porque obviamente no se puede hacer algún estudio ni que esto sea replicable en situaciones más reales, ¿no? Entonces, eso también es una limitación. Con respecto a las conclusiones, bueno, pues los estudios sobre la psicopatía y la moralidad utilizando los dilemas artificiales han dado lugar pues, a hallazgos realmente heterogéneos. Las 4 facetas de la psicopatía del PSLR revelaron asociaciones contrastantes con las decisiones morales. La heterogeneidad de otros estudios más bien está relacionada con la estructura multifacética del constructo de la psicopatía y si la psicopatía, esto nos lleva a hacer pensar que la psicopatía puede entenderse como un síndrome cohesivo constituido por subdimensiones y estas subdivisiones de los síntomas son predictivas de diferentes correlatos.